Salut, c'est Adam. Un vortex espace-temps attire un scientifique, son assistant et un survivaliste dans un monde où le passé, le présent et le futur sont entremêlés. N'oubliez pas de souscrire. Dans la scène d'ouverture du film, nous assistons à un homme en combinaison spatiale perdu dans un terrain sombre, humide et marécageux. La panique s'installe alors qu'il commence à courir à travers l'eau et les arbres denses qui l'entourent. Finalement, il trébuche et tombe dans l'eau avec un éclaboussement. En se relevant, nous voyons un dinosaure menaçant s'approcher de lui, visible dans le reflet de son casque. Dans la scène suivante, nous passons à une émission de télévision où le paléontologue Rick Marshall est interviewé par l'animateur Matt Lauer. Marshall tente de promouvoir son nouveau livre, dans lequel il affirme qu'il est possible pour l'humanité de voyager à travers les dimensions vers d'autres mondes où toutes les lignes de temps sont combinées. L'animateur sceptique, Matt Lauer, défie les idées de Marshall, ce qui conduit à un échange animé. La situation s'envenime lorsque Lauer refuse de permettre à Marshall de fumer une pipe sur le plateau. Dans un accès de frustration, Marshall quitte d'abord le plateau, mais il revient rapidement et confronte physiquement Lauer. Ensuite, la scène passe à ce qui semble être une conférence dans une salle sombre où Marshall explique passionnément sa théorie une fois de plus. Cependant, lorsqu'il allume les lumières, il devient évident que ce n'est qu'une salle de classe, et ses élèves commencent à se moquer de lui. Frustré, Marshall renvoie la classe. C'est à ce moment qu'une jeune femme nommée Holly Cantrell entre dans la salle. Elle vient du Royaume-Uni et l'a cherchée parce qu'elle croit sincèrement en ses théories. Marshall, désormais moins certain, engage une conversation avec elle. Holly lui présente un fossile datant de millions d'années et comportant l'empreinte de son briquet. Plus tard, dans l'appartement de Marshall, il est tombé dans un coma alimentaire, entouré de papiers de malbouffe vides. Holly arrive et le découvre dans cet état. Elle remarque également son amplificateur de tachyon, le dispositif qu'il croit pouvoir faciliter les voyages interdimensionnels. Lorsqu'elle l'allume, il émet de manière inattendue le son d'une chanson de comédie musicale. Après avoir convaincu Marshall de tester l'amplificateur avec elle, il se retrouve dans le désert. Dans le désert, il s'arrête dans une boutique où il rencontre son propriétaire, Will Stanton, où il essaie de leur vendre divers feux d'artifice et bibelots assortis, mais il décline poliment. Au lieu de cela, il se renseigne sur une grotte et lui demande de les y guider. À l'intérieur de la grotte, Stanton pagaie avec enthousiasme un canot sur un ruisseau. Il essaie de divertir Marshall et Holly avec des récits dramatiques et des accessoires, mais ils sont plus concentrés sur le suivi des niveaux d'énergie des tachyons, ce qui l'irrite. À mesure que les signaux s'intensifient, Marshall augmente la puissance de sa machine. Cela conduit à ce qui semble être un tremblement de terre massif initié par l'amplificateur, décrit par Marshall comme le plus grand jamais connu. Le ruisseau se transforme en torrent furieux, et le canot est emporté à une vitesse croissante, finissant par perdre l'amplificateur. Les trois sont projetés par-dessus le bord d'une chute abrupte, tombant dans un abîme. Ils se réveillent dans un vaste désert de sable, avec de nombreux autres corps célestes visibles dans le ciel, confirmant la théorie de Marshall sur les voyages dans le temps et les dimensions. Ils tombent sur un navire viking avec un avion écrasé dedans. Marshall commence à filmer un vlog de leur voyage, mais leur enregistrement est interrompu par un bruit étrange. En se précipitant au sommet d'une dune, ils aperçoivent deux créatures semblables à des singes tentant de blesser une autre créature. Stanton essaie de détourner leur attention en leur montrant son briquet. Derrière un ancien monument, ils découvrent la victime prévue de l'exécution, Shaka, cachée. Les trois aventuriers parviennent à convaincre Shaka de sortir et tentent de se lier d'amitié avec lui. Holly réussit à communiquer avec lui et apprend son nom. Cependant, Marshall bouleverse involontairement Shaka, ce qui entraîne une brève poursuite. La poursuite se termine lorsqu'ils tombent tous à travers un trou dans le sol du désert et dans une grotte. À l'intérieur de la grotte, Holly explique à Shaka que Marshall est un grand chef, ce qui semble convaincre et calmer leur compagnon velu. La passe d'intro de la cueva se rompt abruptement cuando todo son atrapado en LR por las enredaderas, estant en una station de alimentation. Intentant balancer Ars à travers de la cueva para librars, pero se enfrentant à un T-Rex. En elle attaque Sig, las enredaderas se rompen y el grupo escapa. Coran por un camino con el dinosaurio pisando los talón. Cruzando un puente estrecho, crin que elo han evadido. Marshall comienza a burlarse del T-Rex, sugiriendo que su cerebro no es más grande que una nube. Sin embargo, para su sorpresa, el T-Rex salta sobre el abismo y continua su persecution. Rapidamente buscant refugio en otra cueva con una entrada más estrecha.
Incapaz de entrar, el de Prodador finalement se dapor vencido y se va, de Jandolo cubierto de su saliva. Dentro de la cueva, descubrant los resto esquelético de los occupant humano anterior. And de acostars para la noche, débattant si chaque deb ser permitido que dars, qu'on Marshall initialement en contrat de la Heidi. Oli questionna a los pacuni sobre por que intentaron matarlo, y él affirma que fut parte de un complot para derrocarlo. Deciden de jarlo que dars. Al día siguiente, el grupo está desesperado por comida. Marshall está ocupado grabando un vidéo blog sobre cómo cocinar y servir a Chaka. Sin embargo, Chaka regresa con grande fruta, que Marshall abre para descubrir que estan lena de insecto. Chaka comienza a comerlo y pregunta si ahora son amigo. De repente, Marshall comienza a sentir un mensage que se transmite directement en su cerebro. Sig su instinto, con su amigo siguiéndolo, el que los leva a un antiguo templo apparentement abandonado con un gigantesco cristal vibrant en su centro. Stanton y Marshall colocan su mano en el cristal y comienzan a cantar. Son interrumpido por Chaka, qui intenta advertir sobre algo en medio de elo, pero solo escuchant las palabras taco de chorizo. Chaka intentaba advertir sobre los listec, un grupo de criatura parecida a lagarto, que emergent y los rodean. Marshall reacciona utilizando la luz de la hebilla del cinturon de Oli para brillar en los ojos de las estatuas cercanas, el que abre un portal de forma triangular en el cristal préviament plano. Lo atravisant, pensando que ahora están a salvo. Una vez que la puerta se cierra, se encuentran en un cristal flottant con otra criatura, esta leva una tunica. Se presenta como Enic y expresa respeto por el trabajo de Marshall. Enic les advierte sobre una criatura exiliada llamada Zarn que busca apoderarse de la tierra. Enic sugiere que la imminente toma de control de Zarn se puede evitar con la ayuda del amplificador de Marshall. Alga que el amplificador está cerca, pero el deb permanece en el pilar para proteger su cristal. Mientras se embarquant en la búsqueda del amplificador, Stanton expresa escepticismo, comentando que nunca se deb confiar en un hombre con una tunica. Para protegerse de los dinosaurios, Marshall intenta un enfoque poco convencional al empaparse de su orina e incluso intenta beber algo. Sin embargo, no disuade a los dinosaurios. Le gant a una zona cerca del puente Golden Gate donde se encuentran con numerosos dinosaurios más pequeños atacando a un vendedor de helado, con dos más grandes más interesado en elo. Se produce una persecución, con Marshall como objetivo principal. Intenta desviar su atención haciendo como si fuera una estatua y luego se esconde en una limusina Homer. Desafortunadamente, esta táctica no funcionó, pero cuando Marshall encuentra un cilindro de nitrógeno líquido, tiene una Heidi. Utilisant una catapulta antiga para lanzar el cilindro al aire hacia la garganta del allosaurus, el que hace que explote. Para su sorpresa, el amplificador había estado dentro de su estómago todo el tiempo. Sin embargo, antes de que pudan recuperarlo, un pteranodon se acerca, arrebata el amplificador y el le valejo mientras suena the chorus line de fondo. Marshall está al bord de rendirse, pero su amigo está frustrado por su derrotismo. Después de pensarlo un poco, regresa a su fogata, armado con un banjo, y comienza a cantar. Mientras canta, un insecto parecido a un mosquito aterriza en su hombro y comienza a chupar su sangre. Se vuelve más grande, drenándolo de sangre hasta que Marshall se debilita y palidece. En cuestión de momento, se hacia atrás, aplastando al insecto ahora enorme lleno de sangre. Al día siguiente, el grupo se embarca en una escalada por un volcán para llegar al amplificador, pero se encuentran con un nido de huevos de pteranodon en la cima, bloqueando su camino. Stanton y Chaka son reacios a ayudar, así que Marshall navega cuidadosamente entre los huevos para recuperar la pieza vital de equipo. Mientras la recoge, la música se detiene y los huevos comienzan a eclosionar. Oli sugiere que la música era una canción de cuna, así que Marshall comienza a cantar con el apoyo de los demás, incluido Chaka. Regresa con éxito con el amplificador y celebrant su logro. Encuentran un motel abandonado y tienen una fiesta alrededor de su piscina. Chaka le ofrece una bebida de un árbol frutal cercano. Mientras los caballeros se divierten, Oli se va a explorar el área con el amplificador. Se les acerca un cangrejo gigante, que es succionado repentinamente hacia el suelo y luego expulsado, completamente cocido y en pedazos. Disfrutant de las pinzas de cangrejo y expresant su sentimiento mutuo. En una pradera cercana lena de cristal, Oli se encuentra con Zarn, quien le advierte que Enic et a quien deberían temer, ya que planea lidrar un ejército de Slistak para apoderarse de la tierra. Antes de que pueda terminar de hablar, el rayo de luz de Enic lo alcanza y Oli es capturada por uno de sus seguidores parecido a lagarto. Al darse cuenta de que Oli ha sido levada, los otros tres se embarcan en la misión de rescatarla. Dentro de una cueva, Stanton y Marshall creen erróneamente que están presenciando a dos lagartos apareados, pero en realidad están mudando su piel. Los hombres se ponen esta piel y están a punto de rescatar a Oli. Revelant su verdadera identidad y son condenado a muerte por intentar ayudar a Enic,
quien fut desterrado y obligado a usar la tunica como castigo. Se produce una lucha, durant la cual Marshall rescata a Oli de una jola sobre un pozo de fugo. Después de levarla a un lugar relativamente seguro, ella lo besa apasionadamente. Son interrumpido por Enic, quien USA su poder para volver a dirigir la atención del T-Rex hacia Marshall una vez más. Et elle envia a Oli lejo con palabraduras. Constanton asustado y reacio a ayudar, Marshall agarra un palo y se lanza hacia el dinosaurio y, de alguna manera, directement por su garganta. Mientras Oli y Stanton comienzan a luchar contra los Listak, Marshall regresa montando el T-Rex. Con este poderoso aliado, ganant la batalla, on clos des masques d'un perturbado al descubrir como Marshall salió del cuerpo del dinosaurio. Oh my god! Yes, he pooped me out. En la escena final de la película, de regreso en el Pilar, los amigos enfrentant a Enic. Se produce una pelea, durant la cual un cristal se desprende, haciendo que la apertura de regreso a la tira parpader. Marshall toma un pequeño cristal del collar de Oli y el US para reemplazar el que se perdió. Tomado de la mano, Marshall y Oli se dirigeant hacia la salida, dejando a Stanton atrás, quien ha decidido quedarse en este nuevo mundo. En la secuencia final de la película, Stanton y Shaka le gan al asentamiento de Shaka con una cálida bienvenida. Stanton está rodeado por un grupo de mujeres escasamente vestidas que muestran curiosidad por él. Contrariamente a lo que Shaka había afirmado anteriormente, las mujeres son deslumbrantes, y Stanton está contento con su decisión de quedarse. Mientras tanto, de regreso en el mundo real, Marshall revela su sentimiento por Oli en la cueva, también informant a la colga de Stanton sobre su decisión de quedarse. Finalmente, Marshall regresa al mismo programa de televisión, disfrutando de su éxito. Le presenta al anfitrión a Evo de dinosaurio y revela su nuevo libro, titulado Matt Loer puis su parlo. En esta ocasión, el anfitrión quien pierde la calma y trata de pelear con su invitado burlón. Mientras avanzan los créditos, la película conclut con una toma de un Evo de dinosaurio abandonado que tiembla y está listo para eclosionar, insinuando nueva aventura por venir. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. N'oubliez pas de souscrire.